llama Igor, el pájaro que no sabía cantar. ¿Y de qué creen que se vaya a tratar? ¿Quién es Igor? ¿Ustedes creen que es un pájaro de color amarillo o un pájaro azul? ¿Cómo se imaginan a Igor? Bueno, en esta historia se van a sorprender de la vida de Igor. ¿Cómo comenzó su vida musical? Les dejo esta historia y espero que la disfruten. ¡Saludos, amiguitos! Hola, amiguitos. El día de hoy vamos a leer una historia que se llama Igor, el pájaro que no sabía cantar. Texto e ilustraciones por Satoshi Kitamura. Después de un largo y silencioso invierno, la temporada musical estaba por comenzar. La primavera por fin había llegado. Igor se sentía muy emocionado porque en esta época el aire se llena de música y cantos y él ya quería entonar la primera canción de su vida. La 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 la. Así que cuando comenzó el concierto del amanecer, Igor abrió mucho el pico y se unió al coro. Pero... ¡qué horrible!, se quejó un pájaro. ¿Quién arruinó nuestra canción?, preguntó otro. Fue Igor, señaló un tercero. Está completamente desafinado. Oh, musitó Igor apenado. ¿Lo estoy? Igor regresó a ensayar a su casa, aprendió a usar el metrónomo y el diapasón, practicó escalas y arpegios, hizo todo tipo de estudios musicales y después de una semana de trabajar mucho, pensó que ya estaba listo. Así que regresó con sus amigos y cantó para ellos. Todos cayeron muertos de risa. Quizá necesita unas buenas clases de música, pensó Igor, por lo que fue a buscar a Gansa Sonata, una maestra de reconocido prestigio. No hay problema, dijo Gansa Sonata. Confía en mí. Cantar es fácil, todo el mundo puede hacerlo. Muy bien, Igor. Escucha primero y luego sígueme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantén el ritmo, Igor. No tan rápido, no tan fuerte. ¡Ay, Igor, por favor! Después de algunas clases, Gansa Sonata comenzó a cantar como Igor. Lo siento mucho, le dijo con voz cansada. Hice todo lo que pude. Igor estaba alicaído. No tengo talento, pensó. Me encanta la música, pero soy un pájaro que no sabe cantar. Estaba tan triste que decidió alejarse de la música y no volver a cantar en toda su vida. Sin embargo, siempre había alguien cantando, disfrutando de la música. Eso le rompía el corazón y además le daba mucha envidia. Quería alejarse de todos, pero no era nada fácil. Muchos días después, Igor llegó con una llanura desierta y decidió descansar en la cima de una roca. Era un lugar muy silencioso. Solo las hojas susurraban de vez en cuando. ¡Qué lugar tan tranquilo!, pensó, y decidió quedarse a vivir ahí. Una tarde, Igor observó la caída del sol y vio cómo el cielo se teñía de un intenso rojo escarlata. Todo era tan hermoso que Igor no supo si estaba triste o contento. Solo sintió unas inmensas ganas de cantar. Entonces, tras asegurarse de que no había nadie alrededor, comenzó. La 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 la, la 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 la. Igor cantó y cantó, y mientras sintió cómo su música vibraba y ondeaba en el viento nocturno, se sintió libre y muy feliz. Entonces la roca comenzó a moverse y exclamó: ¡qué música tan maravillosa! No era una roca, era un pájaro enorme. Pero yo no sé cantar, dijo Igor asombrado. Al contrario, replicó el pájaro, tu estilo es muy original. Me despertó de un largo sueño y por primera vez en siglos también yo quiero cantar. ¿Qué te parece si me uno a ti? Formemos un dueto. Y así lo hicieron. Cantaron juntos y llenaron el cielo con su música hasta el amanecer. Estuvo increíble, dijo el pájaro, enorme. Por cierto, me llamo Dodo, ¿y tú? Yo me llamo Igor. Bueno, Igor, formemos una banda, recorramos el mundo cantando juntos. ¿Qué te parece? Me parece una idea fantástica, Dodo, respondió Igor con una gran sonrisa. Y juntos llevaron su música a todos los rincones del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amiguitos, ¿qué tal les gustó el cuento de Igor? ¿Lo disfrutaron así tal como yo lo disfruté? ¿Les da gusto que Igor haya tenido un final feliz, que haya aprendido
a tocar y a cantar junto con su otro amigo, con Dodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Dodo? Bueno, pues ellos ahí andan por el mundo cantando y cantando. Quizás algún día los han escuchado. Están cantando fuera de su casa. Son esos pajaritos que se escuchan fuera, ¿verdad? Pues bueno, gracias por habernos visitado hoy en este segmento y los esperamos la próxima vez. Aquí está su amigo el lobo feroz y su amiga la abuelita. Así es, aquí los esperamos para la próxima cita, que será un cuento muy, muy bueno. Hasta luego, chicos.